Buenas tardes, mi nombre es Jesús Tadeo González Ayala y este es mi proyecto de integrador de la materia Literatura 1. Bueno, en esta actividad voy a estar contando un poco sobre la evolución que ha tenido la literatura. También voy a hablar de uno de los, podríamos llamarlo, uno de los mayores exponentes de la literatura, que es la Divina Comedia. Así que trataré de explicarlo de una manera fácil y sencilla de entender. Comienzo con las preguntas hablando un poco sobre la evolución que ha tenido la literatura durante todos estos años, empezando con los textos clásicos, pasando por los medievales, el siglo de oro, los textos modernos y los textos contemporáneos, que vendría siendo como lo último que hemos estado teniendo. Podemos pensar en esta línea del tiempo como un árbol empezando con los textos clásicos, como las raíces de nuestro árbol, donde todo empieza, donde todo se empieza a formar. Durante este tiempo eran textos más guiados a lo mitológico, a lo fantasioso, pero dentro de Grecia y Roma, ¿no? Con estos héroes que teníamos de Hércules, Zeus, todo esto, pero hasta ahí. Pasa un poco el tiempo y llegamos a lo medieval. Esto lo podemos pensar dentro de nuestro árbol como que empieza a salir el tronco, ¿no? Algo más firme, ya un pilar que empieza a sostener todo. Durante este tiempo eran historias un poco más atraídas a la religión y a la guerra, que era un poco lo que se estaba dando en el mundo durante este tiempo, ¿no? Bueno, no comienzo de religiones porque ya existían desde un poco antes, pero la popularización de estas comenzó de algunas guerras, algunos conflictos entre algunos grupos del momento, que muchas veces tenían estos conflictos por las mismas religiones, por las diferencias que poseían. Pasa un poco más el tiempo y nuestro árbol empieza a florecer apenas durante el siglo de oro. Durante este tiempo se empieza a dejar un poco más de lado. Obviamente, los textos de esta época también eran influenciados por la religión y un poco la guerra, algunos, pero se dejaba un tanto de lado este tema para darle más protagonismo a la humanidad que teníamos, ¿no? Este sentimiento más individual, más humano, y dejando un poco de lado esto. Pero pasa más el tiempo y nuestro árbol que apenas estaba empezando a florecer ya tiene unas hojas más maduras y da paso a los textos modernos, que estos tratan un poco más, sí, siendo igual humanitarios, teniendo este lado humano, pero llevado más a los sentimientos, buscando ya un trasfondo más emocional aún del que ya tenían. Este tiempo se puede caracterizar por unos movimientos que se dieron gracias a esto, el realismo y el romanticismo, ¿no? Y pasa más el tiempo, obviamente, y llegamos a los textos contemporáneos. Podríamos decir que en la actualidad aún estamos un poco dentro de ello, pero siento que ya vamos saliendo un poco de estos textos contemporáneos y avanzando a otro tiempo donde los textos van a cambiar un poco, siento yo, pero podemos decir que en la actualidad es ya textos contemporáneos como libros como Cien años de soledad, entre otros. Durante este tiempo, el actual, estamos hablando de textos un poco más variados, ¿no? Un poco ya, ya no tenemos una única corriente ideológica dentro de estos libros, ¿no? Ya tenemos más opciones, más variedad, más gustos dentro de esto y es más a la selección y no tanto únicamente
destinado a la religión o a los mitos o a una cosa en específico, ¿no? Ya tenemos más libertad dentro de esta época, por así llamarla. Siguiendo con la siguiente parte, eh, subgéneros literarios que se dieron durante la época clásica. Durante la época clásica, como ya mencioné, tuvimos textos un poco fantasiosos, mitológicos, con estos héroes, con poderes, con historias un poco de mitología, de seres que no existen, como Cerbero, cosas así, ¿no? Dioses, todo ello. Y pues esto sí, obviamente se clasificó, ¿no? Teniendo el subgénero de lo épico, ¿no? La épica, hablando de ciertamente estos dioses, ¿no? Estos héroes con poderes, Hércules, Zeus, todos ellos, batallas que a veces eran muy fantasiosas. Después tenemos la lírica, que muchos ya lo conocemos. Esto buscaba más no contar una historia en concreto, sino como que más una expresión de sentimientos, ¿no? De pensamientos. Hay como las odas, ¿no? Que buscaban sacar emociones, ¿no? Tristeza, alegría. Después tenemos el subgénero dramático, ¿no? Vendría siendo un poco esto de como las obras de teatro, ¿no? Que buscaban un poco ya emociones más fuertes, ¿no? Las tragedias griegas, ¿no? Que buscaban ya casi hacerte llorar, o las comedias, como las obras de teatro, como Edipo Rey, entre otras, ¿no? Después tenemos las fábulas. Estos muchos ya los debemos conocer porque de chiquito nos contaban, ¿no? Estas son historias que muchas veces tienen que ver con animales, sino por decir en todos los casos, al menos las que yo conozco, que tratan de dar una moraleja, una enseñanza final, algunas veces incluir valores en las personas desde muy chicas y todo eso, y este subgénero que ya conocemos. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué son los cantares y cuáles fueron los más representativos de la Edad Media? Bueno, los cantares era una forma de entretenerse dentro de esta Edad Media, pero eran historias heroicas que eran cantadas, vaya la redundancia, interpretadas o recitadas de cierta manera para, pues, entretener más que nada. Estas hablaban de proezas de algunos héroes, ¿no? Iban, batallaban, ¿no? Como te contaban cómo, te contaban cómo tenían sus actos de valentía y de honor, ¿no? Aquí mismo pongo algunos ejemplos de algunos cantares que encontré que eran conocidos y famosos en su momento, como el cantar de Niño Cid en España, que hablaba sobre un caballero en busca de recuperar su honor, ¿no? Luchar por su honor. Otro, como La Chazón de Ronald en Francia, que habla sobre la lealtad, ¿no? Era un drama sobre la lealtad y las traiciones dentro del ejército. Y por último, Beowulf en Inglaterra, espero lo haya pronunciado bien, que habla sobre un héroe luchando contra monstruos. Y llegamos al final donde hablamos sobre la Divina Comedia, ¿no? Este libro, esta obra, como lo quieran conocer, esta pieza, que es muy conocida, un gran referente de la literatura, escrita por este autor, Dante Alighieri. Muchas otras personas lo pueden conocer a Dante por la pintura, ¿no? Que pintó Sandro Botticelli, ¿no? En inspiración, exactamente, a la Divina Comedia. Esto habla sobre Dante, nuestro protagonista, teniendo un viaje, podríamos llamarlo espiritual, pasando por diferentes niveles, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Diferentes escenarios. El primero, el primero pasando por el lugar más oscuro, ¿no? Al inicio, el infierno,
viendo castigos horripilantes, los niveles del infierno, ¿no? Pasando desde los pecados más simples y sencillos, para así decirlo, hasta el último círculo del infierno, que vendría siendo donde está Judas, ¿no? Es los del peor pecado los más relajados, viendo cómo los pecadores son deformados, torturados por estos demonios que también estaban deformes. Después pasa al siguiente escenario, por así llamarlo, donde es un poco más relajado, ¿no? Aquí Dante ve como las almas están en el purgatorio, ¿no? Trabajando por mejorar y ganarse un lugar en un lugar mejor, ¿no? Ahora sí que el cielo, bueno, esperando mejorar para ganarse el cielo. Y en el último escenario está Dante contándonos su experiencia dentro del cielo, ¿no? Como todo, todo mejor, ¿no? Viendo cosas mejores, como el cielo está lleno de luz, de paz. Todo esto mientras Dante está siendo guiado, por así llamarlo, por el sabio Virgilio, me parece, no sé si lo estoy pronunciando bien, y su amante, ¿no? Su amada, podríamos llamarle su amor, ¿no? Beatriz. Después de libros, se supone Dante regresa a la vida y nos cuenta, ¿no? Toda esta historia.